Hola a todos, buenas tardes. Ya estoy por aquí para iniciar con la clase de esta semana, con la unidad 3. Voy a dar unos minutos a la espera de que algunos de ustedes se conecten. Veo por ahí que ya empiezan a conectarse. María Amalia, Janet, Joshua, bienvenidos. Por aquí ando. Bueno, vamos a iniciar. Veo que ya hay muchos de ustedes conectados, lo cual me da mucho gusto. Y bueno, pues sin más, aquí les voy a compartir qué tal, Julio, Caro, Litsi, Catherine, bienvenidas. Buenas tardes. Voy a compartirles mi pantalla con la presentación que nos toca ver esta semana. Ay, ¿dónde está? Acá. Y bueno, esta semana estaremos abordando la unidad 3, que es el turista como elemento detonador de la actividad económica. Déjenme ver por aquí, tengo, ay, antes de avanzar, es que de pronto cuando le pongo la presentación completa no me permite desplegar el chat. Catherine, buenas tardes, bienvenida y tengo que estar haciendo como jugando con esto. Bueno, les decía que nos toca entonces ver la unidad 3, que es el turista como elemento detonador de la actividad económica. Y bueno, pues sin más, un poquito cómo vamos a ir viendo el contenido de la asignatura. Pues bueno, voy a dar una introducción, daré o hablaré sobre algunos datos o cifras del turismo, ¿no? Un poquito ahí para resaltar justamente la importancia de la actividad, bueno, del turismo como actividad económica. Y luego veremos los tipos de turismo desde la perspectiva de la oferta. Ya más adelante veremos
que es, digamos que el turismo, ¿no? Ya por ahí vimos la clase pasada, ya han estado leyendo ya en la, digamos que en los recursos de la plataforma, que bueno, no hay una sola definición de turismo, que hay muchos autores que han aportado y desde distintas perspectivas. Y pues por tanto también hay distintos tipos de turismo y básicamente se pueden diferenciar desde la perspectiva de la oferta y desde la perspectiva de la demanda. En esta ocasión o en esta semana veremos particularmente la perspectiva de la oferta, porque bueno, pues es el contenido que así está programado. Más adelante, confío en que haya oportunidad de ver la perspectiva de la demanda, porque ese es como, sobre todo el que se utiliza, ¿no? Son, digamos que una clasificación del turismo, sobre todo para ver digamos que, o poder entender las cifras, ¿no? Que genera la OMT, los países y demás, ¿no? Para la medición del turismo. Y bueno, pues nada más así a manera de introducción. Comentaría, por favor, igual les recuerdo, por a quienes no han estado en la clase previamente o demás, que no hemos tenido el gusto de coincidir, por favor, en el momento que lo requieran, ¿no? Siéntanse toda la libertad pues de preguntar, de comentar, ¿no? De intervenir. Los micrófonos están abiertos. Así que sí, adelante, por favor. Y bueno, pues ya un poquito a manera de introducción, ¿no? Ya habíamos visto que, el turismo, ¿no? Un poco hemos visto, ¿no? Cómo ha evolucionado, digamos que la historia de los viajes, el propio concepto que veíamos la clase pasada, sobre todo como para fines estadísticos y desde la perspectiva de la OMT y esta diferencia entre turista y excursionista y que si podemos ser, digamos que tener, ¿no? Actividad turística en nuestra propia ciudad y demás, ¿no? Comentábamos esas situaciones la clase pasada y bueno, pues lo cierto es que sigue, ¿no? Un debate abierto, ¿no? Sobre todo desde distintas perspectivas, sociológica, antropológica, psicológica, económica y demás, ¿no? Para tratar de llegar a un solo concepto, ¿no? Y que se vea reflejado en esa definición universal, pero bueno, pues decíamos que hay muchas, ¿no? Como tantos autores se encuentren y que dábamos como marco conceptual base, ¿no? Y de común acuerdo para todos los miembros de la Organización Mundial del Turismo, sobre todo para fines estadísticos, la que revisamos la clase pasada. Y bueno, y decíamos además, ¿no? Y lo han visto también ahí en los recursos de la plataforma, que bueno, pues que el turismo, ¿no? Digamos que hay distintos elementos en los que coinciden todos los actores, todos los autores, ¿no? Que han escrito al respecto y diríamos que el primero de ellos, pues es que existe un movimiento físico, ¿no? Es decir, un desplazamiento de esas personas, de esos individuos fuera de su entorno habitual, ¿no? Y decíamos también que puede ser en carácter individual, en pareja, en familia, grupal, organizado, viaje organizado o independiente, ¿no? Dependiendo de cómo decidamos viajar, pues son ahí también la forma en que viajamos, ¿no? Muchas veces y eso nos va dando el perfil de nuestros visitantes, el perfil de nuestros turistas, que eso es importante conocerlos para poder generar productos, ¿no? Y satisfacer sus necesidades, ¿no? Que satisfagan sus necesidades y sus expectativas, que es lo que están buscando, ¿no? Eso nos interesa saber a nosotros como prestadores de servicios turísticos. Y bueno, también por acá, Julio, ya veía que por ahí andas, qué bueno. Decíamos que también dentro de las definiciones, pues bueno, que eso se acota, ¿no? El tiempo, ¿no? Que es importante que sea un periodo de tiempo, que no es permanente el hacer turismo, ¿no? Y decíamos inclusive que la definición de la OMT, pues iba desde 24 horas hasta un año, ¿no? Aunque decíamos que en la mayoría de los países, pues para entrar como turista, ¿no? Sin que tengas que solicitar algún permiso especial, un visado especial, pues son hasta 3 meses, ¿no? 90 días. Pero bueno, era como para que fuera muy flexible y amplia esa definición, ¿no? Y también mencionábamos que, bueno, pues que el turismo comprende
esas actividades antes, durante y después del viaje, ¿no? Al final, pues empieza antes, ¿no? Desde el consumo, la planeación, la forma en cómo vamos a adquirir o a reservar, ¿no? Todos los servicios que vamos a consumir. Por supuesto, ya cuando estamos en nuestro destino de preferencia, pues el tipo de actividades que vamos a realizar, pues cuentan, ¿no? Y también mencionábamos que inclusive ya el post, ¿no? Y sobre todo ahora en nuestros tiempos, pues también es muy importante, ¿no? Luego toda esta parte, o sea, parte de la experiencia, el estar recordando, etcétera, y todo lo que interactuamos muchas veces en redes sociales, pues se queda ahí también, ¿no? Es parte también de esa experiencia, o inclusive, pues el agradecer, como parte, como prestadores de servicios turísticos, el agradecerle al cliente, ¿no? Que una vez que ya está, digamos que de regreso, o inclusive estos tiempos son importantes por el manejo de alguna queja y demás, ¿no? Pero entonces antes, durante y después. Es más allá que el simple hecho de lo que haces mientras estás de viaje, ¿no? Y bueno, pues decíamos que también dentro de las motivaciones, son muchas las motivaciones que podemos tener para viajar, que ya sea visitar familiares o amigos por motivos religiosos, por motivos de salud. Inclusive hablábamos que por motivos profesionales o de negocios también, ¿no? Y ahora más adelante veremos que, bueno, pues que de pronto hay un segmento que se ha llamado turismo de negocios, que es muy importante y deja una derrama económica muy importante para los destinos, ¿no? Y en fin, que al final quienes viajan o salen de su entorno habitual por alguno de estos motivos que hemos mencionado, al final están consumiendo, ¿no? Productos y servicios turísticos, y eso está generando una derrama económica en el destino que están visitando. Y bueno, pues justo, ¿no? El consumo que hacen todas esas personas que se desplazan de su entorno habitual, pues están impactando, ¿no? Hay distintos impactos, ya veremos más adelante, pero bueno, en esta ocasión nos toca resaltar sobre todo el impacto económico que hay o que tienen esas personas, ¿no? El turista, vean el nombre de la unidad, ¿no? El turista como ese detonador económico, ¿no? Del turismo. Y bueno, pues además, hay que decir que dada ese consumo de productos y servicios, ¿no? que hacemos mientras estamos de viaje, pues bueno, eso genera, por supuesto, múltiples impactos en la zona que estamos visitando y bueno, pues como característica general, ¿no? Podemos decir que el turismo es una actividad altamente competitiva, porque no competimos con la ciudad de al lado, con el destino de al lado, o con el país de al lado. En realidad es bastante competitiva y globalizada. Competimos, ¿no? Un destino del Caribe, por acá, si hay colombianos de República Dominicana o mexicanos, ¿no? Sí, tenemos el mar Caribe como recurso, pero digamos que aunque compartimos el mismo recurso, pues que en este caso es el mar Caribe, ¿no? Esas playas, el agua turquesa, esas playas de arena blanca, etcétera, además ese paisaje paradisiaco, pues bueno, al final competimos entre todos, ¿no? Pero lo mismo, no, una persona que de pronto está buscando hacer, ¿no? O visitar algún tipo de playa o hacer actividades de sol y playa, pues bueno, no somos los únicos, ¿no? Ahí está también todo el mar Mediterráneo, el norte de África, en fin, todos los destinos del Pacífico también, ¿no? Entonces en realidad es altamente competitiva porque competimos con el resto del mundo, ¿no? Sin duda también, hablando en términos económicos, pues el turismo es una de las actividades que crecen con mayor rapidez, ¿no? Más que otros, inclusive más que otras, pues otros sectores, ¿no? Llámese construcción, la industria, sí, no sé, manufactura, en fin, ¿no? La industria petrolera o de alimentos y demás. Pues bueno, el sector turístico es uno de los que más crecimiento han tenido, ¿no? Por supuesto que existe una relación estrecha con el desarrollo, ¿no? De hecho, pues bueno, cada vez más zonas o cada vez más países de pronto le apuestan al turismo justamente como herramienta de desarrollo, ¿no? Que va a permitir, digamos,
que los distintos sí, como principal el económico, pero bueno, entre otros, que genera la actividad turística, ¿no? Y bueno, pues sin duda, sobre todo para muchos países que pues dependen de la actividad turística, pues bueno, es un motor clave, ¿no? Para muchas regiones. Y de hecho, bueno, esto en México, pues con alguien o quienes están o viven de pronto en zonas completamente turísticas, pues nos podrán dar su experiencia, ¿no? De qué pasó ahora pues con la crisis esta que tuvimos por la COVID-19, ¿no? Con el cierre de fronteras, con declarada la pandemia y demás. Bueno, pues Quintana Roo, ¿no? Con destinos como Cancún, Riviera Maya, además, ¿no? Los Cabos, Vallarta, no sé, cualquier destino, el turismo sin duda sufrió, ¿no? Fue de uno de los sectores que más sufrió con esta crisis de, de la COVID. Y bueno, pues aquí nada más para que vean, ¿no? Que no es que yo les esté que lo que yo diga, sino bueno, aquí esta es una infografía que publicó sí, la OMT en 2007. A mí me gusta porque justamente pues eran sus pronósticos, ¿no? Del crecimiento del turismo hacia 2050. Fíjense que eso está, digamos que la llegada de turistas internacionales de 1950 y bueno, pues los pronósticos hacia 2030. Y como veíamos justamente en clases anteriores, pues el fenómeno turístico, así como hoy día lo conocemos, pues bueno, sabemos y mencionamos que se detonó después de la Segunda Guerra Mundial por distintos factores, ¿no? Los sociales, los políticos, los económicos, los tecnológicos, como mencionábamos en el caso de la aviación civil como un gran factor detonador, ¿no? De ese traslado masivo de pasajeros, pues bueno, vean, ¿no? Cómo de pronto en 1950 estábamos hablando de 25 millones, ¿no? De llegadas de turistas internacionales. Fíjense cómo, ¿no? Al final, como esta gráfica, pues bueno, es una curva ascendente, ¿no? Que quiere decir que el turismo venía creciendo pues exponencialmente e inclusive para 2030 se esperaba que alcanzáramos el 1.8 billones, que son miles de millones, ¿no? Hablando en español, esto está en inglés, esta infografía, y vean que para 2000, ¿dónde estamos? 2020, ¿no? Se esperaba alcanzar 1.4 billones, ¿no? Miles de billones. Y bueno, pues ahora vamos a ver, ¿no? Un poquito algunas de las cifras que había del turismo antes de la pandemia por COVID-19, pues bueno, eran 1.5 mil millones de llegadas de turistas, es decir, en 2019, es decir, que este pronóstico, acuérdense que estos datos fueron pronosticados sobre esta parte en 2017, entonces, pues bueno, se esperaba que para 2020 llegáramos a 1.4 miles de millones. Sin embargo, pues se rebasó, ¿no? Ese pronóstico se alcanzó más rápido esa cifra porque en 2019 contábamos ya con 1.5 mil millones de llegadas de turistas internacionales. Es decir, que el crecimiento había sido como más rápido, ¿no? Hasta antes de la pandemia, pues bueno, el turismo generaba miles de millones de empleos. Estoy hablando de cifras alrededor del mundo, y bueno, pues con una alta proporción de mujeres, ¿no? 54% de la población activa y jóvenes. Digamos que las mujeres y los jóvenes son un sector que se emplea fácilmente en la actividad turística, ¿no? Luego, en cuanto a ingresos por exportaciones, ¿no? Digamos que es la tercera categoría más grande y representa el 50% de las exportaciones totales de muchos países en desarrollo, ¿no? Entonces, digamos que en esta categoría de exportaciones, ¿por qué el turismo es exportación? Aquí es bien importante mencionarlo. Para la economía de los países, el turismo se considera exportación porque es una fuente de ingreso de divisas extranjeras, ¿no? Al final, pues sí es cierto que no envasamos ni empaquetamos ni un pedazo de la Torre Eiffel, ni un pedazo de la playa de Cancún, ni un pedazo del Templo Mayor, ni de las, no sé, de la zona arqueológica de Machu Picchu y demás, no es que se empaquete y lo exportemos, lo mandemos a otro lado, ¿no? Justamente es todo lo contrario. Recibimos divisas, dólares, ¿no? Euros,
justamente por toda la llegada de visitantes internacionales, ¿no? Por eso se considera como exportación la actividad turística, y vean que en esos términos, pues bueno, generaba el 50% de las exportaciones totales para muchos países, ¿no? De pronto piensen en algunos países insulares, ¿no? No sé, del Caribe, las Bahamas, etcétera, pues que dependen mucho de pronto su economía pues de la actividad turística. Y luego, pues bueno, como ya habíamos mencionado por ahí, esta actividad había tenido un crecimiento más rápido que la economía mundial, ¿no? Y pues sin duda ha sido un sector clave para economías tanto avanzadas como emergentes, ¿no? Y bueno, pues es cierto, ¿no? Aquí está la triste realidad de 2020, marzo, 11 de marzo, si no me equivoco, es que se declaró la pandemia mundial. De pronto ya empezábamos a escuchar por ahí a finales no sé, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Los últimos meses de 2019. Hay una enfermedad allá en China, no se sabe. Está cargando. ¿Alguien, sí, alguien tiene por ahí algo que comentar, no? Anael, ¿nos quieres comentar algo? Dejamos que se le quite la desesperación que le da. ¿O quién es? ¿Lizzy? No, creo que no. Lizzy, ya, ¿quieres comentar algo? Lizzy, Lizzy, perdón. No, creo que no. No sé si está en. Ok. Bueno, les decía entonces que. Ay, se me fue la idea, perdónenme. Bueno, que justo para finales de 2019, pues empezábamos a escuchar, ¿no? Ahí que en China había ciudades que pues estaban como cerrando, pidiendo a la gente que se encerrara y demás para evitar la propagación de una enfermedad, y como que, sí, allá en China, ¿no? Allá lejos. Pues tómenla que 2020 ya estábamos con marzo 11 declarada pandemia, ¿no? Porque se fue esparciendo rápidamente este bicho, pues bueno, este virus, ¿no? Alrededor del mundo, y bueno, pues generó una caída que nunca nos esperábamos. Vean, ¿no? Este gráfico es de 1989 a pues 2019, ¿no? Y vean, pues ya estábamos en los 1.459 miles de millones de llegadas, ¿no? De turistas internacionales. Pues bueno, como hay una caída, se estima que hubo una caída de entre el 70 y menos 75%, menos 70 y menos 75%, ¿no? Con todo lo que implicó la restricción sanitaria, ¿no? Quienes trabajan en el sector, ¿no? Y viven en zonas turísticas, seguro pudieron darse cuenta de esta afectación, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con el cierre de fronteras, de pronto pues no hay turistas, no, se cayó una crisis terrible, la peor. Inclusive vean por aquí, si se acuerdan, en 2003 hubo una epidemia, ¿no? Que es como una enfermedad mucho más localizada en una sola región. Hubo una caída del menos 0.4, ¿no? De cuando fue la epidemia del SARS. No sé si se acuerden por allá. Que inclusive creo que aquí en el verano más bien fue a principios de año, ya para el verano, ¿no? Los destinos mexicanos pues ya se recuperaron, ¿no? Fueron como un cierre ahí como fueron como 2 semanas, ¿no? Que hubo así como mucho cuidado y demás. Y luego otra crisis que también afectó el sector, pues fue la crisis económica de 2009, ¿no? Que inició justo con la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, y bueno, pues eso detonó una crisis mundial, y bueno, pues si hay una crisis económica en general, pues hay una caída, por supuesto, también de la actividad turística, pero vean, nada comparable con lo que es esta caída así, ¿no? Así, en caída libre prácticamente, que representó 2019, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, esta es una gráfica que he ido ahí construyendo justamente con datos de la OMT. Vean también cómo estaba la distribución, ¿no? Por eso decía al principio que el turismo es una de las actividades más globalizadas y competitivas, porque bueno, fíjense al principio, ¿no? Al principio de este siglo, ¿no? En el año 2000, pues bueno, sobre todo las economías avanzadas, sobre todo Europa, Estados Unidos, ¿no? Algunos destinos, España, Francia, Estados Unidos, demás, que siempre han estado como en los países punteros en cuanto a llegadas de turistas internacionales,
pues toda la mayor parte, ¿no? Se iban hacia allá y muy por abajo estábamos como las economías emergentes. Pero vean que esto como a lo largo de los años, ¿no? Con el paso de los años, pues se ha vuelto como más parejo, ¿no? Quiere decir que cada vez hay más destinos, que cada vez hay más competencia en el sector, que cada vez más regiones, más países le apuestan a la actividad económica, pues por ese rápido crecimiento, ¿no? Y beneficios que genera, en las regiones, ¿no? Y bueno, pues aquí igual se ve para 2020 la caída estrepitosa, ¿no? Que hubo por esta crisis que ya mencionábamos. Y vean aquí, ¿no? Las caídas nada más como por regiones, que está así en estas regiones es como nos tiene, digamos que categorizados la Organización Mundial del Turismo, ¿no? Entonces, pues nosotros pertenecemos a la región que es Américas y aquí en el continente, ¿no? Incluidos, por supuesto, Estados Unidos, Canadá, se estima que hubo una caída del menos 68%, ¿no? En cuanto a las llegadas de turistas internacionales. En Europa, que, bueno, pues por acá se ve, ¿no? Toda esta zona, pues hubo una caída también del menos 68. En África, pues del menos 69. El Medio Oriente, pues bueno, del menos 73. Y sin duda la zona más afectada fue Asia y el Pacífico, que pues aquí incluye Australia, bueno, Oceanía, ¿no? Pues del menos 82%. ¿Y por qué? Bueno, pues porque acuérdense que ellos fueron, justo fue el epicentro de la pandemia, fue en Asia, no fue en China, y empezaron a tener restricciones, ¿no? Sobre todo cierre de fronteras y de restricciones sanitarias desde antes que el resto del mundo, ¿no? Entonces, pues esa es una explicación. Pero bueno, y aquí, pues bueno, digamos que el turismo, si se acuerdan de esta primera gráfica que habíamos visto, ¿no? Ya íbamos por aquí, habíamos rebasado la expectativa que se tenía para 2020, ya íbamos por arriba y de pronto, ¡fum!, con la crisis nos caemos a niveles de 1990. Es decir, el turismo llegó a niveles de hace 30 años, ¿no? Se dice que hubo de menos 70%, menos 75% de llegadas de turistas internacionales, llegó a niveles de los años 90, se perdieron alrededor de 1.000 millones de llegadas de turistas internacionales, pérdidas de 1.1 billones de dólares de ingresos por turismo internacional, ¿no? Pérdida del PIB, ¿no? De 2.1 billones de dólares, ¿no? Del PIB mundial y sin duda lo que pues más afectó, lo que más resentimos quienes de pronto nos dedicamos a la actividad, pues sin duda, y como la parte más vulnerable, pues esta parte, ¿no? De la pérdida de entre 100 y 120 millones de empleos vinculados con el turismo, ¿no? Se vio lo lamentable cierre de pues muchas empresas, imagínense, las aerolíneas estaban ahí con una gran preocupación y pidiendo apoyo de pronto a sus gobiernos y demás pues para poder seguir operando y no irse a la quiebra ante esas restricciones y cierres de fronteras. Pero bueno, no todo es tan malo, aquí están los pronósticos también de la misma OMT, ¿no? Que, bueno, pues se hicieron en ese momento, ¿no? Se decía que la recuperación del turismo iba a tardar de 2,5 a 4 años, ¿no? La realidad es que hoy, por ejemplo, estaba leyendo una nota informativa, ¿no? Nota de prensa que lanzó la Organización Mundial del Turismo justamente diciendo que en algunas regiones, ¿no? Ya en 2023 ya se habrá alcanzado, ¿no? O llegado a los mismos niveles que teníamos en 2019. Y bueno, pues estas líneas punteadas lo único que significan es esta parte de, pues quizá digamos que este pronóstico no era como el más optimista, ¿no? Diciendo que, bueno, 2021, por ahí 2022 empezaríamos a tener esa recuperación. Luego este escenario 3, este escenario, ¿no? En 2, ¿no? En color verde, no tan optimista, ¿no? Y bueno, diciendo que la recuperación se daría hacia finales de 2021, ¿no? 2022, y bueno, pues digamos que el más conservador, ¿no? Sería el escenario 3, que bueno, se iba hasta 2023, principios de 2024, que bueno, pues de alguna manera, ¿no? Pues se está cumpliendo, ¿no? De alguna manera. No te preocupes, Catherine, entiendo que haya fallas y demás con el internet. Yo por eso también apago mi video mientras estoy presentándoles para darle preferencia pues tanto a la voz como a la imagen en pantalla.
Y bueno, pues digamos que esos son los escenarios. Afortunadamente les decía, de hecho, déjenme ver si ahora les comparto el enlace a la nota de prensa. Denme un momentito más y se los comparto para que lo tengan por ahí en el chat. Y bueno, todo esto es para hablar de la importancia económica alrededor del mundo. En el caso particular de México, nada más aquí una gráfica, ¿no? Tomada del INEGI, ¿no? De la cuenta satélite de turismo, un poco la participación del turismo en el PIB nacional, ¿no? Del PIB turístico, o sea, es decir, de la actividad turística en el resto de las actividades económicas del país, pues bueno, en realidad ha estado oscilando arriba del 8%, ¿no? Entre 8, casi 9, vean que para 2019 pues estábamos al 8.7, ¿no? Entonces, en el caso de México, el turismo es una actividad económica ¿no? Importante, ¿no? Que contribuye con 8.7, creo que este año ya estamos en 6.4, ¿no? Con toda la caída y demás, pero bueno, o sea, ya habíamos andado por niveles casi al 9% de contribución al PIB, ¿no? Y esta no la he actualizado, la voy a actualizar, pero eso es también un poco que tengan ahí una noción, es de datos de 2019. Voy a actualizarla, pero en realidad no ha habido como mucho cambio, ¿no? Si ustedes revisan ahí como cuáles son los países que más ganan con el turismo, pues bueno, Estados Unidos y España además son los países que siempre están ahí como peleándose, y Francia también, ¿no? Los primeros puestos en cuanto a llegadas de turistas internacionales, y bueno, es decir, que son los que son capaces de atraer más divisas, ¿no? Por la actividad turística. Y quiénes son los países que más gastan, es decir, quiénes son pues los turistas con mayor capacidad de gasto, que les gusta gastar, ¿no? Cuando salen de viaje, pues bueno, sin duda son los chinos, los estadounidenses, los alemanes, los miembros del Reino Unido, ¿no? Y los franceses. Eh, y bueno, pues ahí está, ¿no? Que esos son a 2017. Voy a actualizarlas, pero en realidad no hay como cambios sustanciales así de fondo, ¿no? Nada más es para que tengan una idea. Y bueno, pues hasta ahí digamos que la importancia económica del turismo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿De pronto quiere comentar cómo les fue con el caso de la pandemia? Si es que dependían su trabajo de ello o viven en alguna región donde el turismo sea una actividad fundamental. ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿No? Yani, Joshua, Belén, ¿no? María, por ahí veo dos manos levantadas. Cuéntenme. ¿A quién escucho? Julio y Catherine, venga. A Catherine, ¿Qué tal? ¿Sí me adelante. escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante. Sí, nada, en mi caso personal Ujú. fue la salida de Aeroméxico precisamente por cuestión de pandemia. Hubo reducción de personal y desgraciadamente pues a mí me tocó y yo estaba iniciando mi parte como instructor de sobrecargo ahí mismo en Aeroméxico. Ya tenía yo un par de años previos, pero sin embargo, pues la pandemia nos afectó a todos. Primero nos sostuvieron lo más que se pudo, pero ya posteriormente, por cuestiones económicas, pues desgraciadamente ya nos dieron las gracias a varias personas, ¿no? Y uno de los afectados fui yo. La situación es que durante todo ese año de pandemia, pues no fue nada fácil el volver a encontrar una vez el camino, como se dice por ahí. Y pues afortunadamente actualmente, bueno, ya encontré a partir del año pasado, por ahí de marzo, abril, el ingreso a Volaris y pues estoy en lo mismo. La cosa es que no es nada fácil. Y sí, en la cuestión económica, pues había que ponerle un hoyo más al cinturón para poder seguir adelante. Es un hecho, Julio. Gracias por compartirnos Y por nada. tu experiencia, ¿no? Y un poquito que todos estos datos y como decía yo, ¿no? Que al final nos ha pegado a todos, todavía no nos recuperamos, ¿no? Hay algunas zonas en las que ya empieza a haber ya una recuperación y a tener los niveles de 2019, pero sin duda, y además, ¿no? La pérdida de empleos fue sin duda
pues lo que más golpeó a quienes nos dedicamos al turismo, ¿no? Por el cierre justamente, al no haber ventas, ¿no? Al no haber turistas, al no haber visitantes, pues sin duda, pues eso se reflejó y no nada más en líneas aéreas, ¿no? En hoteles, restaurantes, agencias de viajes, en fin. Catherine, por favor, y luego Yanni. Hola, Escuchamos. buenas Hola, noches. adelante. Realmente yo vivo acá en Galápagos, Santa Cruz, y para nosotros la pandemia fue algo fatal, porque lamentablemente nuestra alimentación viene siempre en barcos. Entonces, nosotros vivimos en base al turismo. Entonces, un momento que ya todo el mundo no podía salir de casa, cuando ya se cerró, acá se cerró el aeropuerto, no teníamos turismo, no llegaban los barcos, no teníamos alimentación. Muchas de las personas aquí, incluso hasta en mi casa, tuvimos que hacer huertos para poder sobrevivir y realmente la gente sobrevivió, ya que no teníamos turismo, pero sobrevivimos al trueque. La gente intercambiaba las cosas que no necesitaba por alimentos y fue así como nosotros acá en la isla pudimos sobrevivir. Fíjate que, No quería- gracias, Catherine. Gracias, sí, por compartirnos la experiencia. Fíjate que esta situación de trueque que mencionas, ese intercambio de unas cosas por otras, también se vivió mucho en Quintana Roo, ¿no? Que es una zona en donde, pues bueno, el 90%, más del 90% del PIB regional, pues depende del turismo. Entonces, al cerrarse las fronteras y todo, pues sin duda mucha gente empezó y quedarse sin empleo, sin fuentes de empleo y demás, pues bueno, tuvo que ver la manera de subsistencia, como dices, y bueno, pues se daba esta parte del trueque, ¿no? De pronto empezaron a vender, ¿no? Así de pronto, bueno, pues a lo mejor te imaginas a alguien que toda su vida se ha dedicado a la hotelería y de pronto pues lo veías vendiendo verdura, ¿no? O cosas así que sin duda sucedieron y como ese reinventarse, ¿no? Que fue parte de lo que pues nos trajo la pandemia de alguna manera, es cierto, ¿no? Y bueno, ya después comentaremos, pero eso también tiene que ver con una cuestión que es cierto que se da también en el sector, que es la informalidad de los empleos, ¿no? Porque, bueno, por ahí Julio nos decía, bueno, él estaba en una empresa formalmente, todo, ¿no? Pero es cierto que también en el sector, pues hay mucha informalidad de pronto en los empleos o esta contratación por temporalidad alta, ¿no? Entonces, pues ahí se acentuaron algunos vicios pues que ya se tenían o se venían arraigando. Yanni, por favor, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, yo soy de Tlaxcala y pues sinceramente el turismo aquí antes de la pandemia sí era muy considerable. Esto también pues digamos debido a la influencia de Carlos Rivera, que no sé si lo conozcan, pero pues en sus videos musicales pues digamos que mete mucho como ciertos puntos que a los que son ajenos a Tlaxcala, entonces les llama la atención. Entonces ciertamente esa influencia de él como que apoyó al turismo aquí en Tlaxcala. Después de la pandemia, pues obviamente esto bajó, no había tantos ingresos para las agencias turísticas aquí en Tlaxcala. Ya después, digamos que se fue normalizando todo, volviendo a la normalidad todo, pues en Tlaxcala, en marzo del 2022, creo, Sí, ajá. aquí fue el tour mundial de voleibol de playa. Entonces, eso también ayudó a como que, a que volviera el turismo ciertamente aquí en Tlaxcala. Después de que terminó ese tour, durante los meses de abril hasta agosto, veíamos más turistas de los que ya veíamos antes de, este, de la pandemia. Entonces, hubo como un boom turístico aquí internamente en Tlaxcala gracias a ese tour de voleibol. Y también apenas en octubre hubo la final de tiro con arco, una competencia mundial, que eso otra vez, ya estaba elevado el turismo después de lo de voleibol, pero actualmente volvió a subir, ciertamente por esto, y mm, yo me he dado cuenta que ha habido más turistas
coreanos, franceses e italianos. Me ha tocado convivir con ellos, como que en 2 ocasiones me tocó ayudar a 2 italianos cómo llegar al centro. Entonces, sí fue como un choque cultural aquí, porque dije, o sea, que ayudó mucho. Entonces, pues, eso que haya como que concursos o competencias de deporte aquí también ayuda a la economía y al turismo internamente aquí en Tlaxcala. Pues ahora vamos a platicar justo sobre tipos de turismo, que uno de ellos es el turismo deportivo y ver cómo, pues bueno, eso también puede generar una gran derrama económica, ¿no? Y bueno, tú ya lo estás comentando, ¿no? Justo les voy a regresar un poquito a la pantalla. Les acabo de dejar por ahí también en el chat la noticia esta de, bueno, pues las nuevas lo que dice la OMT, ¿no? En cuanto a la recuperación del turismo ya para 2023. Y bueno, pues un poquito, ¿no? Vamos a ver tipos de turismo, ¿no? Ya decíamos que, pues bueno, el turismo es una actividad, ¿no? Pues es bastante compleja, ¿no? Que hay múltiples interrelaciones, ¿no? Con distintos factores. Y bueno, pues vamos a hablar hay una demanda, ¿no? Que pues son todos los consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios turísticos, que decíamos, pues son los visitantes y que pueden ser ya sea turistas o excursionistas, ¿no? Dependiendo de el tiempo que pasen en el destino, ¿no? La oferta, pues son todos esos productos y servicios que conforman, ¿no? Lo que es la experiencia turística, ¿no? Aquí hablamos de pues los prestadores de servicios turísticos propiamente que están en esos destinos, ¿no? Y que satisfacen estas necesidades que tienen los consumidores de acá, ¿no? El espacio geográfico, bueno, pues sin duda, ¿no? Es la base donde tiene lugar, es el destino, ¿no? Inclusive hablamos del destino como la unidad de análisis básica del turismo y que no necesariamente, fíjense, esto es bien importante como parte del análisis del turismo, es que un destino turístico no necesariamente comparte las mismas fronteras administrativas que puede tener un estado, un municipio o un país, ¿no? De pronto decimos destino turístico, piensen en Riviera Maya y son varios municipios, ¿no? Y al turista no le importa si está en Solidaridad, si está en Tulum o si está en Benito Juárez o si está en Puerto Morelos. Para él está de vacaciones o sea, en la Riviera Maya, fin de la historia, ¿no? O lo mismo pasa un poco hacia el Pacífico con Riviera Nayarit, en el caso de México, que bueno, pues de pronto es una zona costera entre, claro, Jalisco y Nayarit, y son 2 entidades federativas distintas y como turistas nos da igual, ¿no? O así pasa, inclusive, pues diga, en países europeos, ¿no? En donde a lo mejor cruzar en tren de un país a otro, pues lo haces en un par de horas y tú vas y estás en el destino, ¿no? Y con características similares. Y bueno, y sin duda, pues los operadores del mercado que pues justamente, ¿no? Son aquellos, sobre todo pues quienes se encargan, ¿no? De pronto esta interrelación entre la oferta y la demanda o de pronto esa parte de los intermediarios, ¿no? La industria turística. Y bueno, y desde la perspectiva de la oferta que les decía que es lo que hoy vamos a ver en particular, ¿no? Que hay varias clasificaciones, pero digamos que desde la perspectiva de la oferta vamos a ver algunos tipos de turismo y es importante que sepan, o sea, vean que con todo este debate de que si es turista, quién no, y no sé, todos los autores que ya revisaron y demás, pues bueno, es importante de pronto que la Organización Mundial del Turismo digan, oigan, sí, a ver, está bien, pero vamos a ponernos de acuerdo, vamos a sentar un marco conceptual que pues unos términos en que nos podamos entender lo mismo, a lo que se refieren los peruanos con turismo rural, que los colombianos, que los mexicanos, o que los chilenos, o que los españoles, o que los franceses, o que los chinos, ¿no? Es como un poco, vamos a poner un marco conceptual de referencia ahí como para hacerlo. Y vean que no tiene mucho, es de 2017, ¿no? Entre que este Comité de Turismo y Competitividad de la Organización Mundial del Turismo, hubo una asamblea general, ¿no? Que se celebró en Chengdu, China, del 11 al 16 de septiembre, y bueno, y a partir de ahí este comité, ¿no? Digamos que trató de conceptualizar estos tipos de turismo, ¿no? Y se habla de turismo cultural, de ecoturismo, turismo de negocios, ¿no? Que tiene que ver con toda esta parte que decíamos de la industria de reuniones, turismo rural, gastronómico,
turismo costero, marítimo y de aguas interiores. Vean, y aquí hago énfasis, vamos a ver que lo que el acostumbrado es sol y playa, pues que en realidad es mucho más amplio, ¿no? Si consideramos sobre todo países que no tienen litorales y sin embargo hay un tipo de turismo costero, ¿no? Que mucho se lleva a cabo en la costa con aguas interiores. Vamos a ver turismo de aventura, turismo urbano, de ciudad, de salud, de montaña, de bienestar, educativo, médico y deportivo. Son los tipos de turismo que este comité, ¿no? de la OMT ha determinado y ha tratado de clasificar y bueno, pues vamos a verlos. E insisto, solo es desde la perspectiva de la oferta. Hay otra clasificación del turismo que es desde la perspectiva de la demanda y que tiene que ver más y sobre todo para fines estadísticos, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más así de manera muy rápida, pues hablaremos de lo que es el turismo cultural, que bueno, sobre todo son esas actividades, ¿no? En las que la motivación esencial del visitante pues tiene que ver con aprender, descubrir, experimentar, consumir, ¿no? Todo lo que esté vinculado a los atractivos o productos culturales de un destino turístico, ¿no? Y por supuesto que esos atractivos tienen que ver con pues cuestiones intelectuales, espirituales, emocionales, ¿no? Tiene que ver con toda la arte, la arquitectura, patrimonio histórico, en fin, el turismo cultural es amplísimo, ¿no? Es mucho y bueno, pues también involucra todo lo que son las industrias creativas, las culturas vivas, las formas de vida, sistemas de valores, creencias y demás, ¿no? O sea, podríamos decir que prácticamente todo el turismo es cultural, ¿no? Pero bueno, englobemos lo que es la motivación principal, ¿no? Para hacerlo y realizarlo. Entonces, pues eso es importante, ¿no? Y todo está, de pronto vean, pues aquí, ¿no? El Museo del Louvre, todo lo que genera, ¿no? La derrama económica, o en el caso por allá de Perú, pues bueno, toda la derrama económica que genera, ¿no? Todos los visitantes que llegan por a visitarle la zona arqueológica de Machu Picchu, ¿no? Por acá, más al centro del país, pues la zona arqueológica de Teotihuacán, ¿no? La propia Ciudad de México y su centro histórico, en fin, ¿no? La zona arqueológica de Chichén Itzá, por allá, al sureste, en fin, ¿no? Hay muchísimo, y todos los que van a galerías, arte, en fin, ¿no? Simplemente apreciar la arquitectura, ciudades como Praga, ¿no? Que de pronto caminarla casi que parece es un museo en sí mismo la ciudad, ¿no? Y luego están estos otros tipos, ¿no? Que es ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura. El ecoturismo sin duda tiene que ver con actividades sigue en contacto directo con la naturaleza, ¿no? Y sobre todo se caracteriza más por esa parte de observar y de apreciar, ¿no? La diversidad biológica y cultural, inclusive de determinadas zonas, ¿no? Siempre es como tratando de conservar esos ecosistemas, no alterarlo, ¿no? Inclusive para las comunidades que puedan vivir ahí, ¿no? Y tiene que ver con esta parte de sensibilización con respecto a la biodiversidad, conservación y demás, ¿no? Luego está el turismo rural, que también, ¿no? Igual que el ecoturismo, se desarrolla al aire libre, ¿no? En contacto con la naturaleza, pero sin duda aquí ya es un paisaje ya modificado por el hombre, ¿no? Ya sobre todo, y el turismo rural tiene que ver mucho sobre todo con la producción agrícola de pronto, ¿no? Entonces podemos hablar, no sé, hacia el sur del continente, hay propuestas ahí de turismo rural como la ruta del mate, o en Colombia la ruta cafetalera, ¿no? Y hay toda una serie de actividades turísticas a partir de la producción del café o de la yerba mate. Por acá en México podemos hablar del ay, se me fue del turismo, no sé, la producción del tequila, por ejemplo, del mezcal en Oaxaca y demás, ¿no? O sea, sigue en contacto con la naturaleza, sí, pero también tiene que ver con la forma de vida y de las culturas rurales. En Puno, por ejemplo, en la ciudad de Puno, en el Perú, pues también ahí, ¿no? Esta parte o todos los pueblos indígenas de toda la zona desde la sierra del Perú, que inclusive pues ellos pues ofrecen, ¿no? Sus casas y demás como hospedaje, ¿no? Algún tipo de actividad, sobre todo en los rurales, de bajo impacto también y no es masificado,
¿no? Y el turismo de aventura, pues también tiene mucho, digamos que estar en contacto con la naturaleza, al aire libre, ¿no? No masificado, pero aquí digamos que a diferencia de los otros dos, tiene que ver como con ese reto o esa motivación de vencer a la naturaleza, ¿no? Ya sea o el lanzarte de un parapente o no sé, bajar una montaña una montaña en bicicleta de montaña, ¿no? De pronto hacer kayak o hacer surf, en fin, ¿no? Este tipo de actividades de aventura que implican un reto de vencer como a la naturaleza, ¿no? De rentarlo y bueno, pues tiene que ver con esta parte. Igual el entorno natural, solo que vean que son paisajes pues distintos, ¿no? Sobre todo de pronto el ecoturismo, mucho se da, no quiere decir, no es una condición, pero mucho se da en áreas naturales protegidas o en áreas de conservación con bajo impacto y que a lo mejor solo tenemos acceso a cierta parte de esas zonas o de esas áreas naturales protegidas, ¿no? Y otras están completamente cerradas al público, ¿no? Hay que verlo. El turismo rural, como decía yo, pues tiene que ver más con la forma de vida de las personas del mundo rural, la producción, ¿no? Igual de animales, en fin, ¿no? Digo, dependemos del mundo rural al final, si no, luego se nos olvida a quienes estamos en las grandes ciudades, pues de dónde vienen todos los alimentos que consumimos, ¿no? Del mundo rural, sin duda. Y bueno, pues el turismo de aventura es más como ese reto físico de vencer a la naturaleza y también en contacto con, ¿no? Y fíjense que este tipo de actividades, ¿no? Hablando un poco de lo que mencionaba por ahí, ay, se me fue tu nombre, bueno, de Tlaxcala, que mencionabas, ¿no? De pronto, bueno, pues el turismo deportivo y esto, ¿ya? Pues este tipo de actividades no masificadas y al aire libre están siendo cada vez más solicitadas, sobre todo post pandemia, ¿no? Porque ¿qué nos recomendaron? Pues espacios al aire libre, no lugares no saturados de personas y demás, pues bueno, empiezan a tener, ¿no? O a retomar este atractivo para quienes que queremos y podemos viajar hoy en día, ¿no? Son segmentos importantes. Luego, dentro de estos conceptos de, digamos que clasificación del turismo que hace la OMT, pues también encontramos lo que es el turismo de salud, ¿no? Y, ay, aquí se me fue, pero esto es una C, debe ser una C. Y bueno, aquí dice pues que cubre, ¿no? Todos esos tipos de turismo cuya motivación primordial pues tiene que ver con contribuir a la salud física y mental o espiritual pues, de las personas, ¿no? Por supuesto a través de actividades médicas o de bienestar, ¿no? Y dentro del turismo de salud hay dos variantes, ¿no? El turismo de salud es el término genérico y digamos que hay dos variantes. Está el turismo de bienestar y el turismo médico. El turismo de bienestar, ¿no? También es conocido en inglés, ¿no? Por el wellness, ¿no? Y que tiene que ver con toda esta parte de, pues, tratamientos no invasivos, ¿no? Que sobre todo, pues, los spas, los masajes, los retiros espirituales, de yoga, de pronto que te ofrecen toda una parte de desintoxicación y demás, todo lo que está alrededor de este tipo de actividades, pues es lo que podemos llamar el turismo de bienestar. Y el turismo médico, ¿no? Quizá que también, por supuesto, trata de contribuir a la salud física, mental o espiritual, ¿no? De las personas que viajan por esos motivos. Aquí la diferencia con el de bienestar es que pues sí pueden ser invasivos, ¿no? Podemos hablar de una cirugía, ¿no? De una cirugía a lo mejor estética, ¿no? Y ahí Colombia lo ha hecho bien, ¿no? Te ofrecen los paquetes así, todo incluido con cirugía, recuperación y demás que va, ¿no? O de pronto este tipo de turismo, por ejemplo, para todo, en México, ¿no? Sobre todo en la zona de la frontera, ¿no? Pues un tratamiento dental en Estados Unidos es carísimo, pues bueno, pueden venir a hacerlo de este lado de la frontera. En el caso de Tijuana, quienes conozcan Tijuana o hayan estado por ahí, de pronto verán que también está lleno de farmacias, ¿no? Y consultorios de todo tipo, tiene que ver con esto, ¿no? De pronto a lo mejor los tratamientos no tienen que ser tan fuertes como una cirugía, pero pues bueno, ¿no? Tiene que ver con diagnósticos, tratamiento, prevención, rehabilitación y demás, y que sin duda es un segmento importante, ¿no? Y bueno,
pues hay que desarrollarlo simplemente para que vean todas las opciones que puede haber, ¿no? De acuerdo, por supuesto. ¿Y por qué se dice desde la perspectiva de la oferta? De acuerdo a los recursos que haya en ese destino, ¿no? Porque vas a ofrecer actividades, ¿no? Y servicios, pues con base en lo que haya, ¿no? En lo que tengas disponible, con base en tus recursos. Luego está que es el turismo de negocios, ¿no? Que es un tipo de actividad turística en que los visitantes viajan por un motivo específico profesional o de negocio, ¿no? Fuera de su lugar de trabajo y de residencia, ¿no? Aquí entran todos los viajes de negocios, Joshua, por ahí había ahí como, creo yo, una confusión por ahí en el foro. Al final, quien viaja por un motivo profesional o de negocio, pues está haciendo gasto turístico, ¿no? Está contribuyendo a la economía de ese destino que visita. Digamos que cuando se dice que, o en esa definición, para realizar alguna actividad no lucrativa, ¿no? Algunos autores ponen, sobre todo tiene que ver por esta parte de no pagar impuestos en ese destino, ¿no? O que no te estén pagando, no entres digamos que a la población económicamente activa de ese destino que estás visitando, ¿no? Sin embargo, pues por supuesto que tu viaje puede ser por un motivo profesional o por un negocio, ¿no? Y lo mismo vas a necesitar un transporte aéreo que te lleve a ese lugar, vas a necesitar hotel, vas a necesitar transportación aeropuerto, hotel, aeropuerto, quizá vas a necesitar una sala de reuniones, ¿no? Un restaurante en donde firmar o terminar de firmar el convenio o el acuerdo, ¿no? A lo mejor un auditorio o un centro de convenciones, ¿no? Porque sobre todo en la variante grupal, que es el turismo de reuniones, el famoso MICE o MICE, ¿no? Que es Meeting, Incentives, Congress y Events, pues bueno, son justamente un segmento del turismo, ¿no? Que además económicamente es muy importante, sobre todo porque esta parte de la industria de reuniones ayuda a reactivar la economía de un destino, sobre todo que dependen mucho de la temporada alta o baja, ¿no? Porque a lo mejor, pues bueno, en temporada alta, llámese Semana Santa, verano, diciembre, pues bueno, tenemos a todos los visitantes que llegan por motivos, pues netamente de ocio, de descanso, de vacaciones, de recreación. Pero ¿qué hacemos en un septiembre o en un octubre para los destinos de México, por ejemplo, que es temporada baja, o en un mayo? Pues, ¿qué es lo que hacemos? Jalar todos los congresos y que podamos y eventos y demás, como para reactivar y tener activa, pues, nuestro equipamiento turístico, ¿no? En un destino. Y lo ponía justo con el turismo urbano, porque si bien no es necesario o exclusivo de las ciudades, sí se necesita tener pues cierto tipo de equipamiento para poder atender sobre todo al turismo de reuniones, ¿no? A la industria de reuniones. Y en cuanto al turismo urbano, pues podemos tener que es un tipo de actividad turística, ¿no? Que va en el espacio urbano con todas las características que pueda haber, ¿no? Y a una economía no agrícola, ¿no? A diferencia, digamos, que del turismo rural. Y bueno, pues por supuesto que los destinos urbanos van a ofrecer un espectro tan amplio como lo que puedas encontrar y tan etéreo como lo que puedas encontrar en una ciudad, ¿no? Lo mismo galerías, museos, teatros, cines, centros comerciales, en fin, ¿no? Arquitectura, zonas arqueológicas, en fin, ¿no? Todo lo que se te pueda ocurrir y que va ahí, ¿no? Entonces, pues esa es digamos que una clasificación. Luego, otra clasificación, ¿no? Otro segmento importante, ¿no? Desde la perspectiva de la oferta, pues es el turismo gastronómico, que además en nuestros días está como que en boom, ¿no? Con todo, yo digo que también gracias de pronto a todos estos programas de tanto reality shows, ¿no? De concursos con los chefs y demás, o también todo lo que nos ofrecen las plataformas de streaming y cada vez más canales de youtubers y chefs ahí que sacan sus canales o ni siquiera de profesionales, ¿no? Sino gente que de pronto se puso a cocinar, porque yo no sé, también les preguntaría si alguno de ustedes intentó el tema de la cocina, si de pronto antes no les gustaba en la pandemia, ¿no? Con esto que estuvimos encerrados, bueno, muchos sí, entramos, ¿no? Le entramos al tema, quizá más de lo que nos habíamos involucrado antes, ¿no? Y bueno, pues sobre todo este segmento, pues buscan, ¿no? La experiencia gastronómica en sí, ¿no? Y que bueno, que tiene que ver no nada más con el acto de degustación, sino también tiene que ver cómo la visita a productores locales, participación en festivales, ¿no?
asistencia a clases de cocina, ¿no? Y hay todo un mundo. Y recuerden aquí, pues bueno, toda esta parte de la visita a restaurantes con estrellas o sin estrellas Michelin y que sí ir a visitar y solo ese ingrediente que solo se encuentra ahí, que es endémico y demás, pues bueno, ¿no? En el caso de cuántos chefs peruanos de pronto no hay reconocidos, ¿no? En el mundo, en México también, y que además pues tenemos unas gastronomías bastante ricas. La gastronomía mexicana, por cierto, está declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2011, ¿no? Y bueno, pues hay todo ahí, toda una, no, es un recurso más, ¿no? Para generar este tipo de experiencias, ¿no? Y una variedad, ¿no? Del turismo gastronómico, pues es el enoturismo, ¿no? Como subtipo del turismo gastronómico, y justamente pues la motivación es asistir a visitar viñedos, bodegas, realizar catas, ¿no? Consumir y comprar vino, inclusive hasta hacerlo, ¿no? Hay quienes te digan haga su propio vino y demás y estás ahí en una estancia. E inclusive, pues bueno, en esta parte del enoturismo diría yo que Chile, Argentina han hecho muy buena labor aquí en el continente ofreciendo esas experiencias. En el caso de México está también las zona de Valle de Guadalupe, ¿no? Con todo lo que es la ruta del vino, más al centro pues está Querétaro con la ruta del queso y el vino, un poco también hacia Parras en Coahuila. California también tiene experiencias ahí alrededor del vino, no se diga Francia o España, ¿no? Visitar la región de Burdeos o de La Rioja y demás, con toda la experiencia que esto implica y la derrama económica que puede haber ahí al respecto, ¿no? Entonces, pues bueno, son variantes, por supuesto, ¿no? Y que justo tienen que ver otra vez desde la perspectiva de la oferta, pues porque es a partir de lo que se produce, lo que se hace en la zona, ¿no? Yo inclusive el enoturismo también lo podría poner como una variante de, además del gastronómico, que es la experiencia y todo, del rural, ¿no? Porque al final, pues, ¿de dónde se produce la vid y el vino? Pues en el medio rural, ¿no? No en las ciudades, es un hecho. Bueno, aunque hay algunos bits que ya son que bueno, que se puede dar, pero por supuesto es muy limitada la producción. Y luego está este turismo costero, ¿no? Que de pronto, pues todos hablábamos como del turismo de sol y playa y demás, pero bueno, pues no siempre hay una playa, ¿no? O un mar Atlántico, Caribe, o un océano Pacífico, ¿no? O litorales, como para que solo sea tan exclusivo de sol y playa, ¿no? Recordemos que de pronto pues hay destinos que pues con todos los grandes lagos, ¿no? Que comparten la frontera de Estados Unidos y Canadá, en el centro de Europa, destinos como Suiza, Ginebra, Lac Léman, en fin, ¿no? Hay un montón de actividades hacia el sur, por ejemplo, en la Patagonia, tanto argentina como chilena, pues hay un montón de actividades que se ofrecen, ¿no? Con estos grandes lagos, preciosos paisajes que hay, ¿no? Digamos que en la zona. Y entonces, pues bueno, el turismo costero justamente tiene que ver con todas esas actividades turísticas que tienen su base en tierra costera, como la natación, el surf, tomar el sol y otras actividades costeras de ocio, recreo y deporte, ¿no? Que tienen lugar a las orillas de un mar, de un lago, de un río, ¿no? Es como mucho más amplio, no solo de sol y playa entendida como la franja, ¿no? Costera que está entre la tierra y el mar, ¿no? Y sin duda, pues bueno, está el turismo marítimo, que es y sol y playa, quizá es el término que más usamos, pero bueno, acuérdense que esto se está como adaptando y se acaba de generar por ahí de 2017, y bueno, pues tiene que ver con esta parte, ¿no? Tiene su base en el mar, como los cruceros, navegación en yates o barcos, deportes náuticos, e incluye sus respectivos servicios, ¿no? De infraestructura en tierra, ¿no? Y luego está el turismo de aguas interiores, ¿no? Que son todas las actividades que tiene que ver igual con lo mismo, cruceros, porque hay cruceros en ríos, ¿no? Que son los fluviales, ¿no? O bueno, pues en los grandes lagos también que les decía, ¿no? Y están dentro de las fronteras terrestres, lagos, ríos, pozas, arroyos, aguas subterráneas, ¿no? Inclusive para nosotros en la península de Yucatán, con todo ese complejo que hay, ¿no? De los cenotes, pues ahí es un montón que se puede hacer de aguas interiores y que además, sobre todo en Quintana Roo, ¿no? Con el problema del sargazo en las playas, ¿no? En los litorales, pues de pronto cuando hay temporada de mucho sargazo,
pues empieza a haber, ¿no? Una llegada de visitantes que están interesados sobre todo en el turismo de aguas interiores, ¿no? Y que entraría dentro de esta categoría de pues, turismo costero también, ¿no? Manantiales, ríos subterráneos y otros entornos agrupados tradicionalmente como aguas interiores. Y bueno, otros, ya un poquito para ir cerrando, ¿no? Digamos que otros tipos, los últimos tipos de turismo que mencionaba aquí la OMT, pues tiene que ver con el turismo de montaña, que como su nombre lo dice, pues tiene que ver con todo este lugar, ¿no? El espacio geográfico definido y delimitado como son las colinas, las montañas, y bueno, pues hay un montón de actividades que se puede hacer, ¿no? El senderismo, el trekking, estos senderos interpretativos, caminatas, en fin, todo lo que se les pueda ocurrir y que quizá va muy vinculado también con el turismo de aventura de pronto, ¿no? Está también el turismo educativo que tiene que ver con, pues bueno, todas esas experiencias que tienen que ir con el aprender un idioma, con el me voy de campamento de verano, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con esta parte del aprender, inclusive hasta la parte de la cultura, ¿no? O adquirir alguna otra habilidad, ¿no? Y bueno, pues ahí están, ¿no? Cursos de idiomas, de desarrollo profesional y demás. Y por acá está el turismo deportivo, que sin duda, pues también es una actividad turística que se refiere, ¿no? A ya sea a las personas que van, ya sea como participantes o como espectadores. Y aquí hay una rama importantísima y piensen en todos los maratones, o sea, el maratón de Nueva York, el de Boston, el de Ciudad de México, el de París, el de Berlín, que cada vez pues hay más gente de todos lados, digamos que yendo específicamente y con toda la derrama económica que eso implica para un destino, ¿no? Por aquí ya nos decían en Tlaxcala esto de las competencias de tiro de arco, piensan en los triatlones, piensen también en eventos como la Fórmula 1, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, que bueno, pues afortunadamente se ha venido haciendo ya desde hace varios años, ¿no? Que ha sido un exitazo, ¿no? Con toda la derrama que genera. Y lo mismo, pues puedo ir a ver o puedo ir a participar. Ya ahora sí que es decisión de cada quien, ¿no? Y bueno, digamos que con esto cerraría, ¿no? Pues bueno, hasta aquí el contenido de la clase. Con estos tipos de turismo desde la perspectiva de la oferta. Queda claro cómo de pronto esta... Ay, no, perdón. No, ¿qué estoy haciendo? Dejar de compartir. Queda claro cómo las distintas actividades que se pueden hacer y que tienen que ver mucho con las motivaciones, pero también con los recursos que hay en determinada zona, en determinado destino. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Habían pensado de pronto y en todas las necesidades específicas que cada uno de estos tipos de turismo necesita, instalaciones y demás? ¿No? Vinicio, Alicia, Anel, ¿algún comentario, alguna duda? No, está claramente claro, todo tipo de turismo, hay diferentes tipos de turismo que lo estaban especificando muy bien. Claro, y nada más un poquito para dejarlo ahí. Yo sé que en plataforma, ¿no? Y tienen por ahí, digamos que alguna lectura en particular y se especifican los tipos de turismo. Yo simplemente lo que quise es complementar, ¿no? Y decirles que hay también una conceptualización y una clasificación que pues da la Organización Mundial de Turismo y me parece importante proponérselas y compartírselas, ¿no? Más allá de la que tengan en plataforma y que, bueno, pues acuérdense que los exámenes, quienes estén en esta modalidad, tendrán que hacerlo, ¿no? De acuerdo a la información que está en plataforma. Pero sí me parece importante, pues bueno, compartirles esta parte y confío en que ya haya oportunidad más adelante en poder ver la otra parte, que es la perspectiva de la demanda, que también es muy importante y que sí estaremos comentando más hacia el final del curso. Así que bueno, pues si de no haber más dudas o más comentarios, yo los estoy viendo, ya estamos por ahí pasaditos de la hora, los estaré viendo la próxima semana. Y no te preocupes, Anel, no hay ningún problema. Y bueno, pues que tengan bonita semana todos. Hasta luego, me dio mucho gusto coincidir con ustedes. Hasta luego.